¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Doctrina Artificialis. En la primera parte ya le entramos a los fundamentos de la gasometría. Pero ahora sí, vamos a lo bueno. A esa pregunta que, todo mundo se hace en la guardia. ¿De verdad podemos confiar en una gasometría venosa? Vamos a ver cuándo sí, cuándo no y cómo usarla para tomar las mejores decisiones y, sobre todo, para evitarle a alguien un pinchazo que no necesita. Y es que esta es la eterna batalla, no en urgencias en la terapia intensiva. Por un lado, necesitamos datos que son cruciales sobre el estado ácido-base y la ventilación. Pero por el otro, pues queremos evitarle al paciente un procedimiento que es doloroso y que además tiene sus riesgos. Es un equilibrio bien delicado, y es justo ahí donde la gasometría venosa entra al juego, como una pieza que podría cambiarlo todo. Para entender bien el hack, primero tenemos que hablar del campeón reinante, la gasometría arterial. Aquí no hay discusión. Es el estándar de oro. Es la que nos da la foto más clara, la más completa, de cómo está la oxigenación y la ventilación. Es nuestra referencia, pues, la vara con la que se mide todo lo demás. Pero claro, esa corona de oro pesa, ¿eh? Ser el estándar no significa que sea perfecto. El procedimiento, de entrada, es invasivo y duele. Y bueno, más allá de la molestia, los riesgos son bastante reales. Estamos hablando de trombosis, de isquemia, hasta de la formación de pseudoaneurismas. Y no hay que olvidar el riesgo para uno mismo, para el operador. Así que buscar una alternativa no es un capricho, para nada, es una necesidad. Y aquí, damas y caballeros, entra nuestra protagonista, la gasometría venosa, o VG. Se presenta como el atajo ideal, la solución perfecta. Es menos invasiva, es más rápida y, en teoría, nos podría dar casi la misma información que buscamos. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tan confiable es realmente este atajo? Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque a pesar de sus ventajas, que son súper obvias, la comunidad médica ha estado en un debate intenso sobre cuándo sí y cuándo no podemos fiarnos de una muestra venosa. El objetivo de este análisis es justo ese, poner las reglas sobre la mesa, bien claras, para saber cuándo la vena es suficiente y cuándo sí o sí hay que ir por la arterial. Muy bien, vamos a lo que venimos. Vamos a ponerlas cara a cara, parámetro por parámetro. Para saber cuándo usar la gasometría venosa, necesitamos reglas de juego claras, basadas en evidencia, que podamos aplicar ahí, al lado de la cama del paciente. Así que vamos a analizar las diferencias y, lo que es más importante, las correlaciones. Empezamos con el pH y la verdad las noticias son buenísimas. La correlación aquí es excelente, casi perfecta. La sangre venosa es de manera consistente un poquitito más ácida. Hablamos de unas 0.04 unidades por debajo de la arterial. La diferencia es pero tan predecible que para evaluar el pH la vena es una fuente increíblemente fiable. Ahora, con el bicarbonato pasa algo muy parecido. La confianza se mantiene. Los niveles en la sangre venosa son, consistentemente, más o menos 1 miliequivalente por litro más altos que en la arterial. De nuevo, es una diferencia mínima y súper predecible. Esto nos permite usar el valor venoso para entender el componente metabólico sin ningún problema. Así que apúntenle. Aquí está la primera regla para hackear la gasometría. Si lo que se necesita evaluar es el estado ácido-base, o sea, pH y bicarbonato, la vena es una gran aliada. En la gran mayoría de los pacientes, una muestra venosa nos va a dar la información necesaria y además de forma rápida y segura. Ok, ahora, con el PCO2, el terreno se pone un poco más resbaloso. Aquí es donde empiezan las dudas. La sangre venosa recoge el dióxido de carbono de los tejidos. Es lógico que su valor siempre va a ser más alto, en promedio unos 6 milímetros de mercurio. El problema es que esta diferencia no es tan constante. Puede variar un montón dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Pero ojo, mucha atención aquí, porque aquí viene el verdadero superpoder de la gasometría venosa para el PCO2. Aunque no nos sirve para saber el valor arterial exacto, es una herramienta espectacular para descartar problemas. Fíjense, un PCO2 venoso por debajo de 45 tiene un valor predictivo negativo del 99% para hipercapnia. O sea, en español, si el PCO2 en la vena está normal, se puede estar prácticamente seguro de que la arterial también lo está. Y esto en la práctica es oro molido. Y llegamos al PO2. Aquí la regla es simple, directa y contundente. No hay atajos. La gasometría venosa, simple y sencillamente, no sirve para evaluar la oxigenación. ¿Por qué? Porque los tejidos consumen oxígeno y por eso la diferencia es enorme y muy variable. Para saber cómo está oxigenando un paciente, la muestra arterial sigue siendo, y por mucho, insustituible. Fin de la discusión. Hasta ahora hemos visto la gasometría venosa como una alternativa, ¿no? Como un posible sustituto. Pero aquí es donde la perspectiva cambia por completo.
Resulta que la BBG no es solo un plan B, tiene sus propios superpoderes. Nos da información única y valiosísima que la gasometría arterial por sí sola no nos puede dar. El primer superpoder es el famoso gap de PCO2. Pensemos en esto. El CO2 es como la basura que producen las células. Bueno, pues el gap de PCO2 nos dice qué tan eficiente es el sistema circulatorio para recoger esa basura y llevársela. Es en esencia un reflejo directo de la perfusión de los tejidos, de qué tan bien está llegando la sangre a donde tiene que llegar. Y aquí está la cifra clave, el número que hay que tatuarse. Un gap, o sea, una diferencia mayor a 6 milímetros de mercurio, es una bandera roja gigante. Nos está gritando literalmente que el gasto cardíaco no es suficiente para limpiar todo el CO2 de los tejidos. Es un signo clarísimo de hipoperfusión y se correlaciona directamente con peores resultados para el paciente. Entonces, el gap de PCO2 es muchísimo más que un número. Es una herramienta hemodinámica increíblemente poderosa. Nos alerta muy temprano de un problema circulatorio, nos ayuda a guiar la reanimación con líquidos y nos da información pronóstica que es vital, sobre todo en escenarios como el shock séptico. Y eso no es todo, ¿eh? Si tenemos acceso a una vía venosa central, podemos medir la saturación venosa central de oxígeno, o SCO2. Este es otro superpoder que nos da una visión global del equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno en todo el cuerpo. Funciona como un excelente indicador del estado hemodinámico general. Perfecto. Ya desglosamos un montón de información. Así que ahora vamos a aterrizar todo en una sola guía, un resumen súper práctico para tener a la mano en el día a día. El objetivo es que, con una sola mirada, sepamos qué muestra pedir y qué información podemos esperar de ella. Y esta tabla es el acordeón perfecto. Para pH bicarbonato, cualquier vena nos sirve. Para oxigenación, solo la arteria, no hay de otra. Y para el PCO2, bueno, la arterial es el estándar, pero recuerden el superpoder de la venosa periférica para descartar hipercapnia y la necesidad de una central para calcular ese valiosísimo gap de PCO2. Para lo demás, como electrolitos o lactato, las muestras son bastante intercambiables. Esta cita, que viene de uno de los artículos base para este análisis, resume la filosofía a la perfección. No se trata de una guerra de arterial contra venosa. Se trata de entender que son dos herramientas distintas y que juntas, nos dan una visión mucho más completa, mucho más profunda, del estado real de nuestros pacientes. Así que la próxima vez que se necesite una gasometría, la pregunta no debería ser simplemente arterial o venosa. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que necesito saber exactamente? Con estas reglas ya bien claras, podemos elegir la herramienta más inteligente, más segura y más eficiente para cada situación clínica. Espero que todo este desglose haya sido de máxima utilidad. Si este tipo de análisis clínico, práctico y directo al grano es lo que ayuda a mejorar la práctica diaria, no olviden suscribirse al canal de Doctrina Artificialis. Nos vemos en la que sigue.